proceso legislativo va a ser un proceso muy complicado. Vamos a tener primero pues, una elección que resulta fundamental. En el próximo año, la elección del próximo año con el que se renovará la Cámara de Diputados va a determinar sí o sí el proyecto de López Obrador, cualquiera que este sea, puede funcionar. Punto número 2, y el cierre de su sexenio. Punto número 2, operar una gran cantidad de temas. En el Congreso se puede volver complicadísimo. Hemos visto que uno de los principales daños, que uno de los principales puntos de fricción son las ocurrencias de los legisladores. Son la falta de capacidad. Dicen que porque hay mucho legislador nuevo, puede ser. Y hay otros que no son tan nuevos como Gerardo Fernández Noroña, a quien me gustaría mandarle vitacilina. En este sentido, es bueno, más allá del partido político, que quien presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados sea una legisladora de larguísima trayectoria. Me da mucho gusto saludarte, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, David. A mí también me da mucho gusto. Oye, Dulce María, ¿cómo presidir? Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es legisladores demasiado ocurrentes y poco profesionalismo en el trabajo. ¿Cómo dirigir una cámara en un entorno tan complicado como este? He tenido muy buenos maestros en esa legislatura, porque desde su instalación esta Cámara ha sido, digamos, inédita. Es decir, desde 1994 ningún partido político tenía mayoría absoluta. O sea, estamos hablando de prácticamente 21 años, a 2018, en que la característica era la pluralidad y prácticamente un equilibrio de tercios en la representación política en la Cámara de Diputados. Y cuando empezó esta legislatura con Morena como mayoría absoluta, yo vi muy de cerca el desempeño de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa, porque que hizo un gran trabajo, ¿eh? Absolutamente sí. Yo me acuerdo muy bien los 3 últimos meses del gobierno anterior, que fueron también ya de trabajo de esta legislatura, fueron enormemente complicados y Porfirio lo sacó con una enorme capacidad, un entendimiento de la dificultad de la transición y luego el arranque del nuevo gobierno. Laura Rojas, como presidenta de la mesa, también tuvo un inicio muy difícil. Laura fue electa después de 4 rondas de votación, hasta alcanzar la mayoría calificada en el límite de tiempo, que era justamente el 5 de septiembre. Y Laura realmente hizo un trabajo muy relevante y tomó un liderazgo en materias de igualdad sustantiva muy significativo. Entonces, he tenido maestra y maestros muy buenos y sé que este es un año muy complicado, es el último de la legislatura, es un año electoral. De hecho, el próximo lunes empieza el proceso electoral formalmente, que tendrá el 6 de junio del año próximo su conclusión. Tenemos una situación económica muy complicada. El paquete económico que manda el Ejecutivo, que debe estar aquí el próximo martes. Todo esto se va a acumular y te voy a dar un elemento más. Esta legislatura es la primera legislatura federal, la primera de la Cámara de Diputados, que tiene opción a la reelección consecutiva. Es decir, va a haber un número de diputadas, de diputados de los distintos partidos políticos que van a ser postulados para reelegirse. Y eso también va a tener un impacto en el trabajo legislativo necesariamente. Entonces, son muchas las condiciones
pues sí, inéditas, porque por primera vez se están presentando, ¿verdad? Más las que tienen que ver con el momento tan difícil que está pasando el país. Yo en ese punto te pondría una pregunta. Creo que es importante, aunque sea una tontería, borrar esa idea de que el presidente te impuso, ¿no? Que el presidente López Obrador te impuso. Me parece hasta absurdo comentarlo. Sí. ¿No? Me- Ok, lo pasamos, porque yo completamente. te la tenía que preguntar. A mí me Sí, parece que es totalmente ridículo. O sea, mejor no sí. perdamos el tiempo. Hablemos de Ahora, urgencia. A ver, dime. no, no, lo que iba yo a decir es que es tanto como decir que el año pasado el presidente impuso a Laura Rojas del PAN. Es tan absurdo como eso, ¿no? O sea, Es un tema la ley, personal de alguien que lo perdimos. A ver, pero vámonos con vámonos a algunas. lo otro. Eso. Hablemos de un tema muy urgente y es mucho de la naturaleza de este programa. El paquete económico. ¿Cómo procesar un paquete económico que como muy pocas veces en la historia, yo quizás estoy pensando finales de la década de los 90 del siglo pasado, hay muy poquito espacio para moverse, muchas necesidades, ya no hay guardaditos. Va a ser un paquete muy complejo. ¿Cómo procesarlo en la Cámara de Diputados? Va a ser también tremendamente complicado, ¿sí? Porque efectivamente el secretario de Hacienda ya dio anticipo de lo que vamos a encontrar cuando abramos la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, una miscelánea fiscal que si bien, según se comprometió el secretario, no va a traer ningún nuevo impuesto, puede traer incremento de tasas, puede algunas modalidades, vamos a decir, para recaudar más, Quitar o bien, exenciones, por ejemplo. Quitar sí, exenciones o regímenes bueno, ya especiales. sí, las exenciones ya están prohibidas constitucionalmente, Ujú, ujú. pero también los legisladores, diputadas, diputados, pueden en la discusión de ley de ingresos hacer propuestas, más que ley de ingresos, perdón, en la miscelánea fiscal, Ujú, ujú. hacer propuestas distintas con el ánimo de incrementar la recaudación, ¿no? En fin, va a ser muy difícil, pero déjame preguntarte algo como especialista en los temas financieros, David. ¿No crees tú que la tabla de salvación, el gran guardado de este año 2020, van a ser los remanentes del Banco de México? Sin Eh, duda, ¿eh? Sin duda, o sea, el gobierno está apostando, lo decía hoy el presidente, del remanente de operación, que hay que recordarle un poco a la gente cómo se integra. Banco de México no puede tener utilidades, pero lo que sería el remanente serían las utilidades del Banco de México si fuera un banco normal, o sea, un banco concesionado. Banco de México por ley hace reservas y el último día de marzo le tiene que entregar el remanente de operación que por las condiciones económicas, por el tipo de cambio, por una gran cantidad de eso, va a ser un remanente grande. Y sí creo que ahí va a ser la tabla de salvación. sí, y que va a llegar hasta marzo, ¿verdad? Y que Si llega el además, primer día de abril, la ley de Banco de México dice, si hay remanente de operación, se le tiene que entregar al gobierno federal el primer día de abril. con otra, de acuerdo a la ley, el 75% se va a reducir el monto de la deuda. Ujú, ujú. O sea, ahora la ley de aquí a marzo, de aquí al 1 de abril, puede cambiar. Eso vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero yo creo que excepto este remanente de Banco de México, que he leído a los especialistas que la calculan en alrededor de 700 mil millones de pesos, estamos hablando pues prácticamente un 15% del presupuesto 2020, es la única posibilidad de salvación Es la para única, ¿eh? No hay otra 2020. salida, no hay otra salida. Precio del petróleo vendrá, lo adelantaba un poco el secretario en estas Sí, declaraciones, $22 abajo de la estimación de este año. Entonces, aunque haya seguros, pues son de $22 abajo de los 49 que se aseguró este año.
ha funcionado muy bien a este gobierno la parte de cargar en grandes contribuyentes que no estaban pagando con estos procesos que han funcionado bien, pero esos ya se van a acabar. O sea, ya no hay Sí, mucho más de dónde cortar. sí, este fue el ingreso extraordinario de este año y se acabó. Y igual la caída de la producción petrolera, además de la caída del precio del petróleo, todo ello es lo que va a estar impactando la discusión del paquete económico 2021. O sea, aún Va a ser un cuando paquete de los más complejos. efectivamente, ¿vale? Y además ahora que hay tanta necesidad, ¿verdad? Y no la necesidad de abstracta, sino muy concreta, por la pérdida de empleos, por la pérdida de ingresos de las familias, por la necesidad de incrementar en forma significativa los presupuestos del sector salud, entre otras cosas, ¿no? Entonces la cobija era chica, pero se hizo diminuta este año, ¿no? Sí, claro, o sea, es... Y Ese otro yo creo que ese elemento, es el tema, ¿eh? O sea, yo creo que ese es el tema. Hay ¿qué va una a pasar cobijita. qué va a pasar con los estados? Los Ujú, ujú. estados ya han planteado una serie de necesidades, de exigencias, ¿verdad? Que también tienen que tener un reflejo en el presupuesto, ¿no? O sea, es enormemente complejo, por eso buena parte del tiempo, de la energía de este último año de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Se va a concentrar en estos temas. Dulce María, es un lujo para este país que tú estés presidiendo la mesa directiva. Creo que se necesita gente con experiencia y con prudencia en en este momento en específico. Me da muchísimo gusto que al final haya privado la ley y la razón. Te agradezco muchísimo y estaremos en contacto. Muchísimo gusto. Hasta pronto. Hasta pronto, que te vaya muy bien.